Bienvenidos, mis amores, a Bóveda Historias de las Abuelas, el lugar donde las verdades escondidas encuentran voz, y donde cada historia nos recuerda que nada es tan perfecto como parece. Hoy no vengo a hablar de nueras ni de suegras. Hoy vengo a contarles lo que pasa puertas adentro de un matrimonio que parecía perfecto. Y les juro, lo que van a escuchar, ni yo misma lo habría creído. En el instante en que vi el papelito que habían metido a toda prisa en mi mano, entre el sonido de las copas de vino chocando y el olor a carne asada que subía desde la parrilla del patio, supe que algo no estaba bien. No era ese tipo de incomodidad vaga de una madre demasiado preocupada, sino esa sensación helada que recorre la espalda como si alguien te susurrara al oído. Hoy, tu vida está a punto de cambiar de rumbo. Aquella comida de mediodía era una ocasión importante para mi familia. Mauricio, mi esposo, estaba riendo en grande con sus socios, la mano con el reloj caro señalándome una y otra vez, presumiendo de nuestro maravilloso segundo matrimonio. Las bugambilias rojas enredadas en el porche se movían suave con el viento. Todo era perfecto, hasta que Luz, mi hija, se agachó para recoger la servilleta y en un movimiento tan rápido que nadie alcanzó a notarlo, metió un papel doblado en 4 en mi mano por debajo de la mesa. Lo abrí. Solo 7 palabras garabateadas con pluma azul. Mamá, finge que no puedes respirar. Sal de la casa ya. Levanté la cabeza. La mirada de Luz al otro extremo de la mesa, un pánico real, llena de lágrimas, como si mi vida dependiera de que obedeciera de inmediato. Ella negó con la cabeza levemente, los labios murmurando: «Hazlo, por favor». Mauricio seguía sin enterarse de nada. Justo estaba extendiendo la mano para servirse en la taza de té que siempre decía que solo preparaba para su esposa, el mismo té que yo había tomado incontables veces sin pensarlo. Llevé la taza a mis labios, de forma automática, pero mi mano temblaba con fuerza. El papelito estaba empapado de sudor en mi palma. Miré a mi hija. Luz soltó un suspiro casi inaudible. «Mamá, confía en mí esta vez. Estoy muy feliz de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame desde dónde estás escuchando mi historia en los comentarios. Quiero saber hasta dónde han llegado nuestras historias». Todavía sentía el ardor en la palma, donde Luz me había metido el papel hacía apenas unos minutos. Todo mi cuerpo vibraba como si me hubiera pasado corriente, pero traté de mantener la calma. Dejé la taza sobre la mesa. Me llevé la mano al pecho y me incliné un poco hacia adelante. Me cuesta un poco respirar», murmuré, con la voz temblorosa pero lo bastante clara para que la mesa quedara en silencio. De inmediato, todas las miradas se dirigieron a mí. Mauricio, que estaba a mitad de una historia con un socio, se levantó de golpe, puso la mano en mi hombro con esa postura de esposo ejemplar. Yo sabía que, frente a tanta gente, él cumpliría su papel perfectamente. «Vera, ¿estás bien? ¿Quieres que te lleve a la recámara un momento?», preguntó, mitad dulce, mitad evaluándome. Tenía que actuar mejor que él. Negué con la cabeza, aferrándome al borde de la silla como si acabara de pasar por un mareo fuerte. «No, necesito mi inhalador, el que me recetó el cardiólogo. Se me olvidó en la bolsa. Que Luz y yo vayamos a la farmacia un momento. No quiero arruinarle la comida a nadie». Mauricio se detuvo un instante. Claramente no era la reacción que esperaba, pero frente a los invitados solo pudo sonreír incómodo. «Entonces, voy con ustedes». No podía permitir eso. Todo mi cuerpo se tensó. «No hace falta», me adelanté a decir, forzando una sonrisa débil. «Quédate con tus invitados. Solo serán unos 5, 10 minutos». Luz se levantó de inmediato. Tomó mi brazo con la delicadeza de una hija ejemplar. Solo yo podía sentir lo helada que tenía la mano. «Yo voy con mi mamá», dijo, sin mirar a Mauricio. Él quiso decir algo, pero la mirada de sus socios lo obligó a tragarse las palabras. La fachada del hombre educado y exitoso era un traje que no podía permitirse arrugar. «Tengan cuidado en el camino», dijo finalmente, con una voz más suave de lo habitual, aunque sus ojos no ocultaban algo tenso, extrañamente contenido. Yo solo asentí y caminé, sintiendo que todos nos miraban, sin saber si temían por mí o por la comida de Mauricio,
que estaba siendo interrumpida. Ya en el coche, pensé que podría respirar un poco, pero el pecho se me apretó, aún más. Me puse el cinturón, metí la llave, pero la mano seguía temblando. Luz, a mi lado, abrazaba su libreta pequeña, la que siempre cargaba. Pasó un buen rato sin que yo dijera nada. Cuando al fin pude pensar con claridad, bajé un poco la ventanilla y me giré hacia ella. «Explícame». «Luz», no grité, pero mi voz era afilada como un vidrio roto. Luz abrió la boca y rompió a llorar de golpe, como si todo el miedo acumulado desde la noche anterior hubiera explotado. «Mamá, anoche bajé por agua. Te juro que no quería escuchar nada, pero la puerta del estudio de Mauricio estaba entreabierta, y yo escuché su voz. Estaba hablando por teléfono. Apreté el volante, los labios cerrados con fuerza. El aire caliente y seco de Querétaro entraba por la ventana. «¿Qué escuchaste?», pregunté. Luz tragó saliva, intentando ordenar las palabras. Escuché que dijo: «Mañana, durante la comida, Vera siempre toma su té». Nadie sospecha un paro cardíaco en una mujer de casi 60. Sentí como si alguien me diera un puñetazo en el estómago. El aire se vació por completo del interior del coche. Luz continuó, con la voz entrecortada, y luego él se rió. Ese tipo de risa bajita, pero helada, mamá. Dijo que ya había revisado la póliza de seguro, el seguro de mamá, 5 millones de pesos. Intenté respirar hondo, pero cada bocanada dolía. Luz se secó las lágrimas y siguió. «Mamá, como te dije hace mucho, ¿te acuerdas? Cada vez que tomabas esas vitaminas completas que él te daba, a veces se te entumecían las manos y te mareabas. Yo pensé que era por falta de sueño o porque estabas cansada, pero, después de lo que escuché anoche, me dio mucho miedo». Me giré para mirarla. Su cara estaba empapada, los ojos cafés temblando pero decididos. Una niña de 15 años no podría inventar algo así. Yo lo sabía. «¿Hay algo más?», pregunté. Luz asintió fuerte y buscó su teléfono en el bolsillo de la chamarra. Cuando me asusté, sin querer apreté grabar. Solo alcanzó a registrar unos cuantos segundos, y tiene mucho ruido, pero... «Mamá, escucha». Escuché la voz de Mauricio por la bocina pequeña del teléfono. Aunque el sonido se mezclaba con el ruido del ventilador y pasos lejanos, yo reconocería su voz en cualquier parte. Era él, claramente él, y entre el ruido se filtraban unas palabras sueltas. «Seguro, nadie sospecha, pensión». Cada palabra era como una pequeña navaja fría, filosa, cortando el último rincón de inocencia que me quedaba. Orillé el coche. Puse la direccional, aunque no recuerdo cómo lo hice. Apagué el motor y dejé las manos sobre el volante para evitar que siguieran temblando. Luz puso su mano sobre la mía. «Mamá, no te asustes, pero tienes que creerme». No respondí. No porque dudara de ella, sino porque estaba luchando por aceptar una verdad demasiado cruel. El hombre que había dormido junto a mí los últimos 2 años. El hombre que yo pensé que sería un refugio después de un primer matrimonio lleno de tormentas. El hombre en quien confié tanto, que le entregué mis finanzas y mi fe. Ahora resultaba ser el que estaba planeando mi muerte, como si fuera una tarea más de su día. En ese instante, el coche seguía detenido junto al camino de terracería que llevaba a la avenida principal del fraccionamiento. Pero dentro de mi mente, todo se derrumbaba tan fuerte que casi podía escucharse el sonido. Ese sonido invisible de la confianza cuando cae al suelo y se hace pedazos. Cerré los ojos y dejé que un suspiro tembloroso saliera. Por primera vez en mi vida sentí que estaba realmente parada al borde de algo terrible. Y todo empezó por un papelito que Luz metió en mi mano durante aquella comida que parecía tan tranquila. Seguía con las manos en el volante, la sensación helada recorriendo desde la punta de mis dedos hasta el brazo entero, como si mi cuerpo se negara a aceptar lo que acababa de oír. El camino que salía del fraccionamiento se extendía frente a mí, el sol del mediodía brillando sobre el asfalto, pero dentro de mí solo había una oscuridad densa, pesada. Luz seguía sentada a mi lado, abrazando el celular contra el pecho, como si fuera lo único que pudiera protegerla ahora. Respiré hondo, obligándome a regresar a la razón.
Mi primer instinto fue llamar a la policía de inmediato, pedir ayuda, gritar, hacer cualquier cosa para escapar del remolino horroroso que acababa de abrirse ante mí. Pero entonces, la imagen de Mauricio, su traje impecable, su sonrisa pulida y los apretones de mano con todos los funcionarios del área, apareció en mi mente como agua helada. Él conocía a todo el mundo en el fraccionamiento, desde el presidente de la asociación hasta los guardias, desde los vecinos adinerados de las casas cercanas hasta el médico familiar con el que convivía. Si yo llamaba a la policía ahora, con lo único que tenía un papel escrito a toda prisa, el testimonio tembloroso de una niña de 15 años y una grabación llena de ruido, ¿quién nos iba a creer? Escuché mi propia voz dentro del coche, baja pero afilada. No, mamá no puede llamar a la policía ahora. Luz volteó, los ojos rojos todavía húmedos. ¿Por qué? ¿No me crees? Puse mi mano sobre la suya y la apreté. Sí, te creo cada palabra. Pero si mamá llega solo con este papelito a denunciar, no nos van a proteger, ¿entiendes? Él tiene prestigio aquí. Con que diga que mamá tiene problemas de corazón o ansiedad por el divorcio, y ya. Luz bajó la mirada. Sabía que yo tenía razón, pero sus ojos llenos de lágrimas me partieron el alma. Hubo un silencio largo, solo el ruido del motor apagado y mi respiración entrecortada. Entonces Luz pareció recordar algo y alzó la cabeza. Mamá, también vi una vez que él trajo un montón de papeles. Solo alcancé a ver una hoja, pero decía, cuenta en dólares, Monterrey, frontera. Yo creo que él está moviendo dinero hacia afuera. Giré el rostro hacia ella, sintiendo que otra pieza del rompecabezas caía en su lugar. ¿Estás segura? Luz asintió con fuerza. No entiendo todo, pero sé que hay algo muy raro ahí. Me incorporé, con las dos manos bien firmes sobre el volante. No sé de dónde salió la fuerza, pero en ese instante me sentí más clara que nunca. Sabía lo que tenía que hacer, aunque todo mi cuerpo temblara como si acabara de salir de un accidente. Luz, dije, con una voz lenta, más firme de lo que imaginaba. Si no tenemos pruebas claras, tú y mamá seremos las sospechosas. ¿A quién va a creer la policía? ¿A un empresario exitoso o a nosotras con una historia que suena como de película? La niña tragó hondo, los labios temblorosos. Entonces, ¿qué quiere hacer mamá? La miré directo a los ojos. Esos ojos cafés idénticos a los míos cuando tenía 15 años, tercos, sensibles y llenos de miedo. Vamos a regresar. Luz abrió los ojos, tan asustada que soltó un sollozo. ¿Regresar? ¿Ahí? ¿Mamá? ¿Te volviste loca? Si él sospecha, posé suavemente mi mano en su hombro para calmarla. No, escúchame. Vamos a regresar, pero no para seguir con la comida. Vamos a regresar para actuar. Mamá va a hacer el papel de la esposa con el corazón frágil, que viene de la farmacia después de que el doctor llamó para decir que solo fue una baja de presión. Mauricio no hará nada mientras tenga invitados en la casa. Luz respiró con dificultad, pero su mirada comenzó a cambiar. Ya no era puro pánico, era concentración. ¿Y yo qué hago?, preguntó. Subes a tu cuarto. Dices que te duele la cabeza. Después, te deslizas al despacho. Hice una pausa, asegurándome de que mi voz no temblara al seguir. Tienes que tomar fotos de todo. Frascos de medicinas, papeles, notas, estados de cuenta, lo que sea. Con unas cuantas fotos claras, ya tendremos un punto de apoyo. Luz dudó. ¿Y si me cachan? Respiré hondo, obligándome a mantenerme firme para transmitirle fuerza. Nadie va a subir. Los invitados están abajo. Y Mauricio, él tiene que quedarse atendiendo. Todo pasará rápido, igual que cuando me metiste el papelito en la mano hace un rato. Hubo otro silencio. Luego Luz apretó su celular con fuerza. Lo vi claro, estaba tan asustada que parecía tensarse completa como una cuerda, pero dentro de ella había una valentía que me sorprendió. «Puedo hacerlo», susurró. «Por mamá». Esa frase casi me hace llorar. Di vuelta al coche, las llantas girando rápido sobre el pavimento, como si arrastraran mi determinación con ellas. El camino hacia el fraccionamiento empezó a aparecer, los árboles conocidos, las casas tranquilas,
Esos muros blancos que antes parecían inofensivos, pero ahora sabía que detrás de esa pulcritud había un nido oscuro en el que yo misma había vivido 2 años sin darme cuenta. En el retrovisor vi a Luz abrazando su celular como si fuera un salvavidas en una corriente peligrosa. Le dije en voz baja, como un juramento para mí misma, no vamos a huir más. Desde ahora, vamos a pelear. Apenas las puertas de hierro del fraccionamiento se cerraron detrás de nosotras, sentí el pecho apretarse, como si una cuerda invisible se fuera cerrando poco a poco. No era cansancio. Era saber que estaba entrando al escondite de un hombre con el que dormí 2 años sin conocer realmente quién era. La casa apareció mientras el coche avanzaba entre las bugambilias rojas. Las risas del patio seguían sonando, animadas, como si nada oscuro se escondiera bajo esa fachada tranquila. El olor a carne asada, el sonido de las copas chocando, la música de bolero desde la bocina del jardín. Todo era un telón perfecto ocultando la verdad. Mauricio estaba en la puerta, manos en los bolsillos, la mirada escaneando cada gesto en mi rostro. Sonrió, pero los ojos estaban aún más fríos que antes. ¿Qué dijo el doctor? Te ves mejorcita, ¿no? Me obligué a dejar la mano temblorosa. Cerré los ojos a medias como alguien todavía mareada. Solo fue la presión baja, respondí bajito. Tomé agua tibia con limón y mejoré. El doctor dijo que evitara el té y el alcohol. Mauricio ladeó la cabeza, analizando cada palabra. Evité mirarlo directo, fingiendo una fragilidad que no tenía. Entonces ve a descansar, dijo, con una voz amable, pero con un leve tirón en la comisura de los labios. Les diré que sigan sin ti. Asentí y me apoyé en el barandal de la escalera como si lo necesitara para no caerme. Luz estaba a mi lado. Su pequeño hombro tembló un instante y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no abrazarla frente a todos. Solo cuando entramos y la puerta se cerró, sentí que ella soltaba el aire. «Sube a tu cuarto primero», murmuré. «En 5 minutos. Vas al despacho». Luz asintió y subió rápido, casi sin tocar la alfombra. Yo subí más despacio, fingiendo cada paso como si fuera pesado, como si apenas estuviera recuperándome. Cuando la puerta del cuarto se cerró, el espacio se redujo a nosotras dos, un plan arriesgado y un miedo que mordía cada rincón. «Ve», dije, con la voz más estable que pude. «Y recuerda quitarte los zapatos». Luz asintió. Se quitó los zapatos y los dejó junto a la pared. Luego abrió la puerta apenas lo justo para ver el pasillo. Esperó unos segundos y desapareció en la oscuridad con pasos descalzos que no hicieron ruido. Me dejé caer en la orilla de la cama, con las manos apretadas entre sí. Tenía que quedarme ahí, haciendo el papel de la mujer frágil que no sabe nada, y cada carcajada que venía desde el patio me apretaba el corazón un poco más. Mauricio estaba allá abajo. Hace apenas un rato quería que tomara la taza de té, y ahora estaba conversando tan campante con los invitados. Tenía que mantener la mirada suave, la respiración débil, todo perfectamente calculado para que él no sospechara nada. Pero una parte de mí, la parte más instintiva, quería bajar corriendo, tomar a mi hija y huir de esa casa, correr sin mirar atrás. Me obligué a quedarme quieta. Todo dependía de Luz. En el despacho al fondo del pasillo, Luz se detuvo frente a la puerta de madera, respiró hondo y giró despacio la perilla. La puerta se abrió sin un solo chirrido, como si la habitación misma contuviera el aliento junto con ella. El olor a tabaco y a madera pulida salió al instante, pero debajo de esos aromas familiares había algo metálico, frío y filoso, que le erizó la piel a Luz. La niña caminó despacio hacia el escritorio. El cajón que la noche anterior había visto entreabierto seguía exactamente igual. La luz de la ventana entraba y hacía brillar la capa delgada de polvo. Luz se inclinó, deslizó 2 dedos en la abertura y lo abrió. Vio una botella de vidrio color ámbar, sin etiqueta, solo unas letras torcidas, de 23. Luz tragó saliva y levantó el celular para tomar foto. Le temblaba tanto la mano que la pantalla se desenfocó un segundo. Luego vio una hoja escrita con pluma negra, la letra firme y apretada. 13. 30 entradas socios. 14:15. Brindar. 14:40 té de hierbas. Dosis completa.
15 en punto. Aparentar preocupación. 15:20 ambulancia. 15:45 firma del acta. Luz llegó a la última línea y un frío le recorrió toda la espalda. Tomó la foto de inmediato, temiendo que un solo segundo bastara para perderlo todo. A un lado, había un montón de estados de cuenta bancarios. La niña revisó hoja por hoja, rápido pero con cuidado para no dejar rastro. Eran transferencias constantes, cantidades discretas, para no llamar la atención, pero sostenidas durante muchos meses de la cuenta conjunta a una cuenta personal de Mauricio. Tomó fotos de todo. Cada pequeño clic sonaba en su mente como una aguja cayendo en el piso de una sala de audiencias. Cuando estaba por cerrar el cajón, un destello plateado desde el archivero entreabierto la hizo detenerse. Se acercó, con el corazón golpeándole el pecho. Dentro había un sobre grueso. Luz lo abrió con cuidado y sintió que el alma se le caía cuando leyó la primera línea. Testamento. Vera Herrera. Volteó a la última página y leyó la frase decisiva. Si fallece por causa natural, Mauricio Mendoza será el único heredero. Luz Herrera solo recibirá una pensión simbólica. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Inhaló con fuerza y tomó la foto rápidamente. Justo al cerrar el cajón, se escucharon pasos en el pasillo, pesados, lentos, acercándose. Luz se quedó paralizada, las manos heladas. La perilla de la puerta giró apenas, como si alguien solo comprobara si estaba cerrada con seguro. El tiempo casi dejó de existir. Si la puerta se abría en ese instante, la niña estaría de frente con el peligro. Y yo sentada en mi cuarto, sin saber lo que pasaba, solo sentiría un viento helado recorrer el pasillo, sin imaginar que ese era el instante que decidiría el destino de mi hija. Me quedé en la orilla de la cama, manteniendo la respiración estable como quien realmente acaba de desmayarse. Cada segundo se sentía eterno. Las risas del patio llegaban amortiguadas por los vidrios, mezcladas con el viento entre las bugambilias, tan opuestas al ahogo que tenía atrapado en mi pecho. Luz no regresaba aún. Cada sonido en el pasillo me apretaba el alma. Por fin, la puerta se abrió de golpe y Luz entró, cerrándola enseguida. Su cara estaba pálida, con gotas de sudor en la frente, como si hubiera escapado de algo que aún no comprendía del todo. «Ya tomé las fotos», susurró, con la voz temblorosa. «Pero mamá, tuve mucho miedo». Apenas alcancé a poner mi mano sobre su hombro cuando los pasos pesados volvieron a escucharse al final del pasillo. Luz reaccionó con una velocidad sorprendente. Saltó a la cama, apagó la luz y se recostó de lado, subiendo la cobija hasta el pecho como si hubiera estado ahí desde hace rato. La puerta se abrió de nuevo. Mauricio estaba en el umbral, su figura grande, proyectando una sombra larga sobre el piso de loseta. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en Luz, que respiraba un poco agitada. «Gracias a Dios, mi hija sabía actuar». «¿También te duele la cabeza?», preguntó él, con una voz entre preocupación y burla. «Igualita que tu mamá». Sus ojos se deslizaron hacia su reloj rápido, muy rápido, pero suficiente para que yo lo notara. Estaba vigilando la hora. «Ah, a veces me pasa», respondió Luz, bajito, con los ojos entrecerrados. Mauricio solo asintió y jaló la puerta, pero en lugar de bajar por las escaleras, escuché el sonido claro de la llave girando desde afuera. Clac. Un sonido pequeñito, pero suficiente para que se me erizara la piel entera. Luz se incorporó de un salto y corrió a la puerta. Giró la perilla, la sacudió. Luego empujó con todo su cuerpo. No se movió. «Está cerrada», dijo Luz, con la voz quebrándose. «Mamá». La cerró con seguro. Corrí a intentarlo, yo misma fue inútil. La cerradura de afuera era firme, casi fría. Lo entendí al instante. Si Luz y yo estábamos dormidas arriba, él podía seguir con lo suyo en la cocina, sin interrupciones, sin testigos. Pocos minutos después, escuché un paso muy familiar. Mi propio paso, cuando subía las escaleras. No alcanzaría a volver a mi cuarto sin llamar la atención, así que me quedé junto a Luz, con la mano todavía en la perilla, fingiendo que buscaba entrar a su habitación. Mauricio reapareció, recargado en el barandal, fingiendo sorpresa. «¿Quieres descansar en el cuarto de Luz?».
Yo creo que las dos ya andan cansadas. Asentí despacio. Me está volviendo el mareo. Mauricio sonrió, con esa sonrisa que, si yo no supiera la verdad, quizá aún me parecería sincera. Entonces duerman. Voy a cerrar la puerta, no quiero que los invitados suban y las molesten. Así dijo, como si fuera un gesto de cuidado. Luego cerró mi cuarto. Cerró el de Luz, y allá abajo, en la cocina, prepararía en silencio lo que fuera que tenía planeado. Escuché sus pasos alejarse, cada uno golpeando el piso, como un reloj marcando la cuenta regresiva de nuestras vidas. Luz me miró, los ojos muy abiertos, respirando entrecortado. «Mamá, ¿y ahora qué?» Miré alrededor de la habitación. No había nada con qué romper la puerta, no había salida al pasillo. Solo quedaba una opción. La ventana, dije, y hasta yo misma dudé de lo que acababa de decir. La ventana daba al patio trasero, a unos 4 o 5 metros de altura suficiente para romperse una pierna si caíamos mal. Pero mejor eso que quedarnos sentadas esperando. Arranqué las sábanas y las jalé. Quité las cortinas gruesas de la barra. Las toallas del baño se volvieron tramos más pequeños. Fui amarrando nudo con nudo, las manos temblando, pero la mente más despierta que nunca. Mientras hacía los nudos, miré hacia la cocina a través de la rendija entre las cortinas. Mauricio estaba frente a la barra, abriendo un cajón. Sacó exactamente la botella de vidrio color ámbar que Luz había fotografiado. Abrió la tapa de la tetera, revisó la temperatura y vertió algo dentro de la taza de té. Apreté el extremo de la tela hasta ponerme blanca de los nudillos. «Luz», dije, volteando hacia mi hija, «tú bajas primero. Cuando caigas, tienes que rodar hacia la izquierda. No dejes que el cuello reciba el golpe». Luz se puso pálida, pero asintió. Ajusté el último nudo. Tiré para probar la resistencia. La cuerda tembló, pero soportaría el peso de una mujer como yo. «Ve», susurré. Luz se sujetó del tejido y empezó a deslizarse. A mitad del descenso, resbaló un tramo y sentí que se me detenía el corazón. Pero logró estabilizarse. Cuando quedó a 1 metro del suelo, se soltó y rodó hacia la izquierda como le dije. Igual cayó fuerte y soltó un quejido bajito. «¿Estás bien?», pregunté desde arriba. Luz se apoyó en una mano, cojeando un poco. Me torcí tantito, pero estoy bien. No podía esperar más. El sonido de una silla arrastrándose en la cocina me hizo saber que Mauricio estaba terminando su té mortal. Pasé la pierna por la ventana, me aferré a la cuerda y empecé a bajar. El viento frío me golpeó la cara, apenas toqué el suelo. «Vera», la voz de Mauricio tronó desde la ventana del piso superior. Ya no había tiempo para pensar. Tomé la mano de Luz y la jalé. Corrimos a través del jardín, pisando el pasto todavía húmedo, y luego trepamos la barda baja que daba al callejón detrás de la casa. Corrimos. Mis piernas se entumecían. Luz cojeaba, pero no se detenía. A nuestras espaldas, el timbre del portón sonó con una insistencia desesperada. La voz de Mauricio retumbó, gritándole al guardia. «Mi esposa se volvió loca. Se llevó a la niña, está teniendo otro episodio». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo helado. Lo entendí al instante. Desde ese momento, la batalla ya no era solo por sobrevivir, sino por la verdad contra la mentira de un hombre capaz de pintar lo negro como blanco. Cuando el taxi salió del fraccionamiento, recién entonces me atreví a soltar un suspiro profundo. El olor a plástico del asiento y el sonido bajito del aire acondicionado bastaban para acelerar mi corazón. Luz estaba pegada a mí, sosteniéndose el tobillo torcido, los hombros temblándole por el dolor, aunque hacía todo por no llorar. Puse mi mano sobre la suya, sintiendo ese calorcito débil. «¿Puedes aguantar?», pregunté, con la voz rasposa por toda la carrera. «Estoy bien. Por lo menos mejor que en esa casa», respondió Luz, intentando una sonrisa pequeñita, aunque los ojos rojos la delataban. El taxi dobló hacia la avenida grande, que llevaba directo a Plaza Galerías, el lugar más lleno en una tarde de sábado. No lo escogí por seguro, sino porque Mauricio no tendría excusa para meterse entre la multitud y jalarnos a la fuerza. Bajamos del taxi, pagamos y nos perdimos entre la gente que entraba al centro comercial enorme.
Adentro, la música pop mexicana se mezclaba con el sonido de pasos, voces y empleados saludando. Era un ruido que normalmente me molestaría, pero en ese momento me hacía sentir un poco menos asustada. Por lo menos ahí había luz. Había gente. Había testigos. Luz y yo encontramos una cafetería chiquita en el segundo piso, con vista hacia el vestíbulo. La iluminación era tenue, cálida, el tipo de lugar donde uno puede esconderse sin desaparecer del todo. Pedí 2 tazas de chocolate caliente. Luz se aplicó una toalla de papel húmeda en el tobillo, y yo... Mis manos seguían temblando, tanto que la cucharita chocaba contra la taza. El celular en mi bolsa vibró una y otra vez. Yo sabía quién era, sin necesidad de mirar. Lo desbloqueé. Mauricio, ¿dónde estás? Estoy preocupado por ti. No hagas cosa impulsiva. Apreté los dientes. Esa mezcla suya de español e inglés siempre aparecía cuando quería aparentar que era un hombre atento. El segundo mensaje llegó casi al instante. Ya avisé a la policía. También están preocupados. Dicen que tienes antecedentes de episodios nerviosos. Me quedé inmóvil unos segundos. Luz me miró fijamente, alarmada. Mamá, le mostré la pantalla. Luz apretó los labios, su puño cerrado con fuerza. Está inventando, asenté despacio. Quiere convertir a mamá en una persona inestable. Así, todo lo que diga será considerado imaginación. Luz bajó la mirada, la voz convertida en un hilo, como si mamá solo estuviera delirando, y yo, solo una niña influenciada, le tomé la mano, con toda la firmeza que pude. No, nosotras sabemos lo que está pasando, y él también sabe muy bien que está perdiendo el control. Unos 10 minutos después, cuando estaba por ponerme de pie para ir a lavarme la cara, 2 figuras uniformadas aparecieron en la entrada de la cafetería. Luego un tercero, policía estatal. Miraban alrededor. Sentí que la sangre en mi cuerpo se volvía espesa. Mamá. Luz jaló mi manga. Nos están buscando. Los policías caminaron hacia nuestra mesa. ¿Señora Vera Herrera?, preguntó el de más edad. Su esposo está preocupado. Dice que usted podría lastimar a la menor. No alcancé a reaccionar cuando Luz se levantó de golpe. Él es el peligro. Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba, lo suficiente para que varias personas voltearan. Él quiere hacerle daño a mi mamá. Los policías se miraron entre sí. Sentí como una tensión fina se extendía en el aire, el tipo que antecede a una tormenta. Entendí. Para ellos, yo era una madre alterada. Y Luz, una menor angustiada. Abrí la boca para explicarlo, pero en ese momento, una voz femenina, grave y segura, los interrumpió. Oficiales. A ver. Antes de que hagan algo más, permítanme presentarme. Una mujer con saco azul marino se acercó. Llevaba el cabello recogido, el rostro firme, los ojos increíblemente alerta. Tenía en la mano una bolsa grande y un folder delgado. Licenciada Daniela Robles, dijo, entregándoles una tarjeta. Soy la abogada representante de la señora Vera Herrera y de su hija. Solté un suspiro, casi sin poder mantenerme en pie. Daniela, mi compañera de la universidad. Habíamos sido muy unidas. Luego perdimos contacto casi 8 años. Jamás imaginé que hoy ella sería la única persona a la que pudiera llamar. Daniela se volvió hacia los policías, con una voz que no era alta, pero sí llena de autoridad. Les pido que no las separen, no las lleven a su casa y no permitan que se encuentren con el esposo de mi clienta en este estado. El policía mayor frunció el ceño. Recibimos el reporte de su marido. Lo sé, lo interrumpió Daniela. Y también sé que este es el tipo de reporte clásico cuando un hombre intenta inventar que su esposa está desestabilizada para encubrir comportamientos violentos o amenazas. La mirada de los 2 policías cambió de forma casi imperceptible. Observaron a Daniela más tiempo, como sopesando cada palabra. Ella continuó: si necesitan tomar declaración, vamos directo al Ministerio Público, ahora mismo. Ahí habrá cámaras, actas oficiales, y yo estaré presente. Luz apretó mi mano bajo la mesa. Sentí su corazón golpeando rápido, pero ya no con el pánico del principio. Los policías se miraron entre sí una vez más. Finalmente, el más joven asintió. Está bien.
Los acompañaremos al Ministerio Público. Daniela sonrió apenas, como si todo saliera exactamente como había previsto. Gracias, vámonos. En el carro de Daniela, un sedán color gris humo, limpio a un nivel casi inquietante, yo iba en el asiento trasero, y Luz recargaba la cabeza en mi hombro, con los ojos entrecerrados por el cansancio y el dolor en el tobillo. Daniela manejaba con una calma absoluta, como alguien que jamás se permite un movimiento apresurado. Su rostro, iluminado por la luz de los postes, mostraba esa firmeza elegante y esa determinación que yo tanto admiraba cuando éramos estudiantes. Acaricié el cabello de Luz, sintiendo el peso en mi pecho. Yo alguna vez creí que mi segundo matrimonio era un regalo, una bendición que Dios me enviaba después de los años amargos del divorcio. Creí que Mauricio sería mi refugio, y hoy estaba huyendo del mismo hombre, su sombra siguiéndome tan de cerca como si hubiera esperado este momento desde siempre. Miré por la ventana. Las luces de la calle se alargaban en trazos dorados, y me pregunté, ¿cómo pude creer que el hombre que estaba a punto de quitarme la vida era lo mejor que me había pasado? Daniela nos guió por el pasillo del edificio como si conociera de memoria cada eco en ese piso. Luz seguía apoyada en mi hombro, respirando con dificultad por el dolor, pero con los ojos muy abiertos, alerta. Detrás del vidrio esmerilado estaba la oficina del comandante Salgado, el hombre que decidiría si éramos víctimas o solo dos personas asustadas inventando una tragedia. Respiré hondo, obligándome a mantener la calma. Pero cuando entramos, la luz fría del neón y el olor a papel viejo hicieron que mis piernas casi perdieran fuerza. El comandante Salgado era un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, rostro serio pero no hostil. Nos hizo una seña para sentarnos frente a un escritorio de madera brillante, donde ya había una grabadora y un folder gris. Bueno, dijo, con un tono lento pero preciso, cuéntenme todo desde el principio, pero sin exageraciones. Yo hablé. Luz complementó. Daniela ordenó cada punto para que fuera claro. No hubo dramatismo en nuestras palabras, solo verdad. El papel que Luz deslizó en mi mano durante la comida, la grabación corta con la voz susurrada de Mauricio, las fotos, la botella sin etiqueta, la hoja con los horarios detallados, la copia del testamento, los estados de cuenta con los depósitos constantes, incluso la imagen de la puerta cerrada con llave desde afuera. Salgado revisó cada cosa, alzó ligeramente las cejas, pero mantuvo la expresión de alguien que ha escuchado cientos de historias que parecen tragedias. Señora Herrera, dijo despacio, todo esto puede tener explicaciones alternas. Una botella, unas notas, una grabación ruidosa. No es evidencia contundente. Sentí que el corazón se me apretaba. Luz volvió la mirada hacia Daniela, angustiada. No nos cree. Daniela apretó ligeramente mi rodilla, como diciendo, déjame a mí. Comandante, dijo con total seguridad, en casos como este, el agresor suele tener una fachada impecable. La víctima rara vez tiene pruebas absolutas, pero aquí tenemos muchos elementos acumulados, y solo necesitamos una pieza más para que todo encaje. Salgado cruzó los brazos y se recargó en la silla. Tengo que escuchar al esposo también. Contuve el aliento. Y justo en ese instante, la puerta se abrió. Mauricio entró. Llevaba una camisa blanca, la corbata ligeramente chueca, como si hubiera estado tan preocupado que ni se fijó en su apariencia. Me miró primero aquella mirada mezcla de decepción, lástima y actuación. Yo había amado esos ojos alguna vez. Hoy me revolvían el estómago. Vera, murmuró, me asustaste muchísimo. Nadie dijo nada. Salgado le indicó que tomara asiento frente a mí. Mauricio jaló la silla, se dejó caer y suspiró profundo, como un marido agotado por cuidar a su esposa. Comandante, comenzó, con una voz llena de sufrimiento. Mi esposa ha tenido episodios de ansiedad desde su divorcio. Fuimos con un doctor. Él recetó tranquilizantes suaves. A veces ella se altera. Imagina cosas. Abrí la boca para responder, pero Daniela posó su mano sobre mi muñeca, suave pero firme. Espera. Mauricio sacó del bolsillo una hoja doblada y la puso sobre la mesa. La receta, dijo. Doctor Ramírez, ahí tiene el sello.
Salgado la tomó y la revisó. Asintió, sin decir nada. Pero vi cómo sus ojos se quedaron en la hoja más tiempo del necesario, como si estuviera buscando algo. «Estamos en un malentendido», dijo Mauricio mirándome, con la voz quebrada. «Vera, ¿por qué piensas que quiero hacerte daño? Dios mío, solo quería que tomaras el té para que se te quitara el dolor de cabeza». Sentí un escalofrío por toda la espalda. El aire en la sala se volvió tan denso que parecía que algo estaba por explotar, y la explosión llegó con golpes rápidos en la puerta. Un policía joven entró y entregó un sobre amarillo a Salgado. «Comandante, los resultados preliminares de la inspección en la casa». Salgado abrió el sobre. Leyó unos segundos y su expresión cambió por completo. Levantó la vista hacia Mauricio. «Interesante», dijo, con la voz más baja. «Muy interesante». Mauricio frunció el ceño. ¿Qué pasó? Salgado colocó la hoja sobre la mesa y la deslizó hacia Daniela. «Sangre en la habitación de la menor», dijo con claridad. «No coincide con la señora Vera. Tampoco con Luz». Escuché cómo Luz contenía el aire. Salgado se inclinó hacia Mauricio. «Coincide con su tipo sanguíneo, señor Mendoza». Escuché a Mauricio inhalar fuerte, muy leve, pero mis oídos lo captaron. Daniela sonrió apenas, con un gesto seco, y yo me quedé temblando, aferrando la mano de Luz. Salgado continuó, con un tono tan frío como una lámina de metal. «Y encontramos un frasquito con sangre, escondido en el cajón de sus calcetines». El rostro de Mauricio se descompuso. Eso es imposible. Es un error». «Ah, ¿sí?» Salgado abrió un segundo sobre. «Entonces explíqueme esto». Puso sobre la mesa una bolsa transparente con la botella de vidrio color ámbar, la misma que Luz había fotografiado. «Análisis preliminar», dijo. «Arsénico. Más un compuesto que altera el ritmo cardíaco, fácil de confundir con un infarto». El silencio cayó sobre la sala. Ni siquiera el aire acondicionado parecía sonar. Daniela se recargó en la silla, cruzando los brazos, observando a Mauricio como quien ve la primera grieta en una máscara. Salgado habló con dureza. «Señor Mendoza, ¿por qué hay sangre suya en la habitación de la menor? ¿Y por qué hay arsénico en su despacho si dice que solo son tranquilizantes?» Mauricio golpeó la mesa con la palma. «Ella miente. Las dos mienten», gritó. «Vera siempre manipula. Siempre. Ya terminaste». Me levanté de golpe, sin reconocer mi propia voz. «Si yo estoy inestable, como dices, entonces, ¿por qué preparaste un cronograma para mi muerte?» «¿Qué cronograma?» Mauricio apenas alcanzó a decir la mitad, cuando Salgado ya había sacado la hoja que Luz había fotografiado. Él leyó en voz alta, línea por línea, minuto por minuto. 13:30 entradas socios. 14:15 brindar. 14:40 té de hierbas. Dosis completa. 15 en punto. Aparentar preocupación. 15:20 ambulancia. 15:45 firma del acta de defunción. Cada palabra cayó sobre la mesa como una piedra enorme. Mis ojos se clavaron en la última línea firma del acta de defunción. Una frase escrita como si fuera un horario de junta. Una muerte programada con la letra familiar del hombre que me tomaba de la mano cada noche para dormir. Y por primera vez, lo vi con absoluta claridad. La máscara serena de Mauricio estaba rompiéndose, cuarteándose hasta dejar ver la verdad que había detrás. Yo estaba en la sala de espera junto a la oficina de Salgado cuando se llevaron a Mauricio al área de retención. La luz del neón iluminó su rostro de una manera que me hizo sentir que estaba viendo a otro ser humano, algo frío, vacío, que ya no tenía la forma del hombre que me abrazaba en las noches de lluvia en Querétaro. Cuando la puerta de metal se cerró detrás de él, sentí un pequeño alivio en el pecho, pero nada parecido a la paz. Que alguien con quien compartiste la mesa, los inviernos, las fiestas, pueda mirarte directo a los ojos mientras planea tu muerte, es una herida que ninguna palabra alcanza a describir. A la mañana siguiente, la investigación se amplió. Salgado llamó a Daniela, me llamó a mí, y fue colocando uno por uno los nuevos expedientes sobre la mesa. «Señora Herrera», dijo, «no creo que estemos ante un caso sencillo. El señor Mendoza parece que no lo hizo solamente una vez». Me quedé completamente inmóvil.
¿Qué está diciendo? Una vez significa... Salgado empujó hacia mí un expediente delgado. El expediente médico de Adriana Cortés, la exesposa de Mauricio. Mi corazón dio un vuelco. Yo había escuchado su nombre, pero siempre como una sombra en el pasado de Mauricio. Él casi nunca la mencionaba. Solo decía que el accidente ocurrió demasiado rápido y que prefería no recordarlo. Ella murió 6 meses después de la boda, continuó Salgado. Diagnóstico: infarto agudo. Nadie sospechó nada porque tenía antecedentes de arritmias. Tragué en seco. Luz, sentada a mi lado, apretó mi mano como un reflejo de protección. Daniela abrió el expediente, frunciendo el ceño al leer. Síntomas de cansancio constante, mareos, irregularidades en el pulso. Todos aparecieron después de que tomaba las vitaminas que su esposo le daba. Cerré los ojos un instante. Un calor punzante subió por mi cuello. Las cajas de pastillas que Mauricio me había dado durante las últimas semanas, las veces que me mareé después de tomarlas, las noches en que él decía: «Tienes que mantenerte fuerte, esto te va a ayudar». Abrí los ojos de golpe, sentí mis manos helarse. ¿Él ya había hecho esto antes? Antes de que Salgado respondiera, se escuchó un golpe en la puerta. Una mujer entró, delgada, pero con una mirada encendida de determinación. Se presentó con una voz temblorosa pero llena de fuerza. «Soy Lucía Cortés, hermana de Adriana». Me puse de pie. Luz me tomó la mano con más fuerza. Lucía me observó un largo momento, y luego dijo: «Siento llegar así, pero cuando vi la noticia de ese hombre en la televisión, supe que tenía que venir». Se sentó, abrazando su bolso como si dentro estuviera su última calma. «Mi hermana», comenzó, con la voz ronca, «antes de morir, también se quejaba de cansancio, dolor de cabeza, inestabilidad. Después de cada vez que tomaba las pastillas que Mauricio le daba, sentí que el aire a mi alrededor se espesaba. Aquella vez», continuó Lucía, «todos pensamos que era el destino, que mi hermana nació con el corazón frágil. Nadie imaginó, nadie quiso imaginar». Las lágrimas cayeron sobre la mesa. Daniela ladeó la cabeza, con voz firme. «Lucía, ¿estaría dispuesta a firmar una solicitud de exhumación?» Lucía levantó el rostro, su cara empapada de lágrimas, pero sus ojos filosos como una navaja. «Yo he esperado esa pregunta. Estoy lista. Quiero saber la verdad». 3 semanas después, llegaron los resultados forenses, y fue el momento en que sentí un frío recorrerme hasta la última fibra de la piel. El cabello y las uñas de Adriana, aunque llevaban 5 años enterrados, aún mostraban restos de arsénico. Una concentración baja pero constante, idéntica al patrón de un envenenamiento lento. Ya no había dudas. Adriana no murió por destino, murió porque un hombre planeó su muerte, paso por paso, exactamente igual al plan que él tenía para mí. El juicio inició a principios de mes, y parecía que toda la ciudad de Querétaro contenía el aliento. La prensa se agolpaba a las puertas del centro de justicia. Jamás imaginé ver el nombre de Mauricio, el hombre que me preparaba pozole cada septiembre en la portada con el titular: «El esposo que planificó el infarto perfecto». Luz fue quien tuvo que subir al estrado. Mi niña, tan pequeña dentro de una camisa blanca, de pie frente a decenas de flashes, contó sobre el papel que me entregó por debajo de la mesa, sobre la voz que oyó a través de la rendija del despacho, sobre la mirada con la que su padrastro me observaba y que ella nunca había visto antes. Yo estaba abajo, con las manos tan apretadas que las uñas se marcaron en mis palmas. Cada palabra de mi hija era como un corte en el corazón, dolor y orgullo. Mauricio estaba en la mesa de los acusados. Sus ojos se oscurecían cada vez que Luz decía su nombre. Detrás del vidrio blindado parecía una estatua rota, sin brillo, sin encanto, solo con una mirada fría y llena de rabia desnuda. Daniela presentó las pruebas: el cronograma de la muerte, la botella con arsénico, las transferencias hacia la cuenta offshore, el testamento con la frase «pensión simbólica» para Luz, y finalmente, el informe forense sobre la muerte de Adriana. La sala quedó en silencio absoluto. Cuando el fiscal comenzó a leer la acusación final, vi los hombros de Mauricio estremecerse, apenas la primera vez que lo veía realmente asustado, y se dictó la sentencia.
Más de 30 años de prisión por intentar asesinarme. Cargos adicionales por lavado de dinero y fraude financiero. El caso de Adriana se reabrió bajo la categoría de feminicidio, con la posibilidad de que él jamás vuelva a salir de prisión. La sala pareció quedarse vacía unos segundos, para luego llenarse del murmullo, el ruido de las cámaras y los golpes del mazo. No escuché todo. Mi mente estaba nublada. Mauricio me miró por última vez cuando los policías lo escoltaron hacia afuera. Sus ojos ya no fingían nada. Solo había una oscuridad espesa, llena de rencor. Sonrió con desprecio, moviendo apenas los labios para que yo pudiera leerlos. Sin tu hija, hoy estarías muerta. No respondí. Solo puse mi mano sobre el hombro de luz sólida, más fuerte que nunca. Dentro de mí resonó una frase muda, pero más clara que cualquier palabra, precisamente por mi hija. Hoy sigo viva. No recuerdo con exactitud qué día todo empezó a sentirse normal otra vez, o mejor dicho, una especie de nueva normalidad que Luz y yo tuvimos que aprender a construir. Solo sé que después del último juicio, comenzaron a llegar cartas, notificaciones, documentos de compensación y estados bancarios, como una lluvia tardía. La casa del fraccionamiento, ese lugar que alguna vez fue el sueño de mi segundo matrimonio, fue asegurada, embargada y luego puesta en subasta. Nunca regresé a ella. No quería ver el portón que se cerró detrás de mí y de Luz aquel día, ni pararme en la cocina donde Mauricio calentó la tetera para preparar el último té de mi vida. Solo firmé los documentos a distancia, con Daniela a mi lado. Y cuando la compensación llegó a mi cuenta, no sentí alegría, ni alivio, solo una sensación hueca, como si me devolvieran una parte de mi vida que me arrebataron, pero que ya nunca sería completa. Usé una parte para comprar un departamento pequeño en la Colonia del Valle, en Querétaro, un tercer piso con una ventana grande que daba a una hilera de árboles verdes. El lugar no era lujoso, pero sí cálido. Cuando entré por primera vez, me quedé quieta mirando cómo un rayo de sol atravesaba la cortina blanca. Era una luz que ya no llevaba el peso del miedo. Luz giró una vuelta en medio de la sala, con los ojos brillando. Me gusta este lugar, ma. Se siente como un hogar de verdad. La abracé, y por primera vez, mis brazos no temblaron por defenderme, sino por la emoción. Empezamos a ir a terapia psicológica, algo que antes yo había subestimado, incluso evitado. Siempre pensé que era más fuerte, que podía superar todo sola. Pero al sentarme en ese consultorio, escuchando a la especialista hablar de cómo el amor puede deformarse hasta convertirse en control, de cómo el miedo se infiltra en cada rutina diaria, entendí algo. Hay heridas que solo sanan cuando uno se atreve a mirarlas de frente. Luz también cambió día con día. Ya no era la niña temblorosa que me metió a escondidas un papel bajo la mesa. Ahora hablaba más firme. Sus ojos tenían otra seguridad. Una tarde, al terminar la sesión de terapia, Luz tomó mi mano. Quiero estudiar psicología, ma, o leyes. Quiero ayudar a quienes son como tú, a quienes están atrapados en el silencio. La miré y vi mi reflejo de cuando tenía 15 años, pero más fuerte, más alta, más clara sobre lo que quiere. Una calidez de orgullo recorrió mi cuerpo. Yo volví a dar clases de literatura en mi antigua escuela. El primer día frente al salón, después de tanta tormenta, mi voz tembló un poco. Pero al abrir Pedro Páramo y empezar a analizar las relaciones tóxicas escondidas en el texto, una idea nueva comenzó a germinar en mí. No hablé directamente de Mauricio. Solo señalé focos rojos en las relaciones, usando ejemplos literarios para que mis alumnos los reconocieran solos. Y cada vez que uno levantaba la mano para decir, «Profe, eso es como cuando alguien usa el cariño para controlar, ¿verdad?», yo solo asentía. Es bueno que lo veas. Verlo ya es protegerte a ti mismo a la mitad. Poco a poco, esas clases también me fueron curando a mí. Hay un objeto que siempre guardo en el cajón de mi buró. El papelito que Luz escribió a toda prisa, con esas letras temblorosas que apenas tuvo unos segundos para pensar. «Mamá, finge que no puedes respirar. Sal de la casa, Aya». El papel está arrugado, con un borde rasgado, la tinta azul ya casi deslavada. Pero cada vez que lo abro, el corazón se me aprieta, no por miedo,
sino porque sé que mi vida se sostuvo gracias a esas 7 palabras escritas con una mano temblorosa. Desde ese día aprendí a confiar en mi intuición, a escuchar esas cosas que parecen absurdas, pero que pueden salvar una vida entera, y a confiar en los niños, en esos que a veces ven la verdad antes que los adultos. Una tarde de sábado, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de los tejados rojizos de Querétaro, Luz y yo estábamos en la cocina pequeña del nuevo departamento. Yo doraba ajo en el sartén, ella picaba jitomate. El aroma intenso se esparcía por toda la habitación. El sonido del cuchillo marcando el ritmo, el aceite burbujeando suave en el fondo del sartén, el viento entrando por la rendija de la ventana. Todo se mezclaba en un murmullo que creí haber olvidado. La paz. Mientras removía la olla de salsa, de pronto me di cuenta. Por primera vez en mucho tiempo, la cocina olía solo a ajo dorado, jitomate, albahaca. Ya no había olor a miedo, ni a tensión, ni a ninguna sombra del pasado. Miré a Luz, su rostro iluminado por la luz cálida del atardecer, y sentí los ojos arder, pero no por dolor, sino porque, de alguna manera, después de todo, seguíamos aquí completas, más íntegras que nunca. Acomodé una silla de madera junto a la ventana, donde la luz del final del día se colaba entre las persianas, dejando franjas doradas sobre el piso de la sala. Abajo, en la calle, la gente empezaba a dispersarse. El pregón de la señora de los panes dulces sonó a lo lejos y luego se perdió. El pequeño departamento de las dos estaba tan silencioso que pude escuchar el roce del papel cuando abrí mi libreta. Puse la laptop sobre mis piernas, mis manos temblando apenas, como cuando una va a escribir algo verdaderamente importante. No era miedo, era saber que lo que estaba por escribir ya no me pertenecía solo a mí, que iba a llegar a otras mujeres, a las que están sentadas en la cocina de su propia casa, sintiendo un escalofrío sin saber por qué. A los niños que intentan decir algo, pero nadie los escucha. Escribí las primeras líneas. Mi nombre es Vera Herrera. Un papel tembloroso me salvó la vida en un sábado que parecía completamente normal. Al ver las palabras aparecer en la pantalla, recordé con exactitud cada detalle. La tinta azul un poco corrida, la servilleta cayendo en el momento justo, la respiración agitada de Luz bajo la mesa, la forma en que me miró, suplicando sin emitir un sonido. Todo aquello que, si yo hubiera ignorado solo un segundo, quizá hoy no estaría aquí escribiendo esta historia. Seguí escribiendo, cada frase lenta, como si estuviera hilando de nuevo los pedazos sueltos de mi vida. Escribo para las esposas que creen que un abrazo cálido puede tapar las pequeñas cosas que no encajan. Escribo para las madres que siempre piensan que deben aguantar por sus hijos. Escribo para los niños a quienes los adultos llaman mentirosos, sensibles, exagerados. Yo también fui una adulta así, alguien que pensaba que lo entendía todo. Pero fue la niña de mi casa quien vio la verdad primero, y gracias a ella sigo viva. Mi pluma se detuvo un instante cuando pensé en lo más importante, la intuición. Cuando era niña, mi mamá solía decirme: hija, la intuición no es superstición. Es algo que vive en los huesos, es lo que nuestros abuelos nos dejaron. Yo me reía, pensando que exageraba. Pero ahora, cada una de sus palabras vuelve intacta. Si en tu propia casa no encuentras paz, ese sentimiento siempre tiene una razón. Si la persona que más amas te provoca miedo, ese miedo no es imaginación. Lo escribí con toda la verdad que he vivido. La intuición no es algo que debamos ignorar. Es la primera campana de alerta que la vida nos regala. Luego pensé en lo que vino después, algo que ningún especialista me dijo nunca, pero que aprendí por experiencia propia. Hay acciones pequeñas, muy pequeñas, que definen la frontera entre vivir y morir. Un papelito escrito a toda prisa, una foto de una botella sin etiqueta, una grabación temblorosa, una niña de 15 años que se atrevió a decir que no confiaba en su padrastro. Cosas que parecen insignificantes, pero que salvaron a 2 mujeres de un final programado como una agenda. Escribí: nunca subestimes los detalles pequeños. A veces son los que sostienen la parte de tu vida que creías perdida. Me detuve un momento para tomar un sorbo de agua. El aire en la habitación era tan ligero que mi corazón, por fin, ya no latía con la urgencia de los meses pasados. Abrí el cajón junto al escritorio. El papelito de Luz seguía ahí,
un poco arrugado, con un borde roto, la tinta desvanecida. Lo levanté y lo observé largo rato, no para recordar el miedo, sino para recordar que la vida puede cambiar de rumbo gracias a un instante de valentía de un niño. Lo coloqué entre mi libreta entre 2 páginas todavía incompletas, como una señal de que mi historia ya estaba contada con mi propia voz, sin titubeos, sin esconderme. Apenas cerré el cuaderno, escuché la voz de Luz desde la cocina. «Mamá, la sopa ya está hirviendo». La voz de mi hija llenó la casa pequeña, tan luminosa y tranquila que me suavizó el corazón. Cerré la laptop, me levanté y respondí: «Ya voy, mi amor». Antes de salir del cuarto, miré, sin querer, hacia la puerta. Esa puerta de madera café, simple, ligera. Ya no había un cerrojo girando desde afuera. Ya no había una mano intentando encerrarnos. Ya no había un secreto mortal esperando del otro lado. Cerré la puerta suave, limpia como quien cierra un capítulo lleno de sombras, y caminé hacia la cocina tibia, donde el aroma de la sopa de jitomate llenaba toda la casa, donde la risa de Luz rebotaba en cada pared como una declaración de que habíamos sobrevivido, de que habíamos seguido adelante, de que recuperamos un hogar de verdad. Y justo en ese momento, entendí que mi historia había completado su círculo no para abrir un peligro nuevo, sino para dejar un recordatorio suave, pero poderoso. A cualquiera que necesite escucharlo, hay verdades que, si no las decimos, el silencio puede terminar por destruirnos. Y cuando entré a la cocina, viendo a Luz de espaldas, con su cabello moviéndose en la luz del atardecer, entendí que a veces la supervivencia no es un milagro, sino una elección silenciosa y constante. Esta historia, aunque ya cerrada, sigue resonando en mí como un susurro tierno. Gracias por escuchar hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, suscríbete y cuéntame si tú estuvieras en mi lugar. ¿Qué harías? Porque tal vez tus palabras hoy podrían darle calor a alguien que necesita esperanza.